Nuevamente, saludarlos, buenas tardes. Esta es la segunda charla del ciclo de charlas para la reactivación del turismo de la región Ayacucho. Tenemos la oportunidad, como Optimiza Soluciones de Gestión, poder apoyar a los empresarios y emprendedores del sector turismo. Quien les habla, de repente es la primera vez que me ven o ya estuvieron en la primera charla. Mi nombre es Blanca Pariona, soy licenciada en Administración de Turismo y actualmente laboro como consultora de gestión en Optimiza. La verdad que esta oportunidad me ha encantado porque he podido volcar toda mi experiencia y conocimiento para poder ayudarlos. Y es así que el día de hoy vamos a tratar este tema. Los que se van conectando, por favor, escriben su nombre y su apellido en el chat para la asistencia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante, ¿no? Como todos saben, bueno, se ha flexibilizado un poco en cuanto a las pruebas, ¿no? Para que pueda reactivarse el turismo interno. Entonces, es importante que como empresa conozcamos sobre el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el turismo, de COVID-19, en este caso en el ámbito del turismo, ¿no? Porque todas son empresas de turismo. Entonces, y también a esto le hemos sumado la prevención de riesgos, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante de qué trata. Entonces, vamos a dar inicio a la charla. Previamente, unos 3 acuerdos, ¿no? Primero, una participación activa. Los que estamos aquí estamos para compartir información, entonces si tienen alguna consulta pueden o encender su micrófono, los que puedan hacerlo, o escribir en el chat sus consultas y las vamos atendiendo conforme vaya avanzando la exposición. Y bueno, el micrófono, si por favor lo pueden mantener apagado y cuando quieran intervenir, con gusto los escucho y lo prenden, ¿no? Prenden el micrófono. Y bueno, como he ido repitiendo, van poniendo su nombre y su apellido conforme vayan ingresando para el control de asistencia. Ok, entonces, cuando hablamos de prevención de riesgos, no sé si alguno ya ha escuchado antes sobre el término seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a una ley, ¿no? Tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, el plan de vigilancia se ha hecho conforme a esta ley también. Y que tenemos que entender ciertas definiciones que son importantes como empresa conocerlos, como son, en este caso, antes de tocar las definiciones puntuales, vamos a ver la normativa general. La ley 29783, como he dicho, es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y esta ley, ¿a quiénes les aplica? A toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea uno o más trabajadores. Entonces, si tú eres una empresa que se encuentra dentro de esta explicación, te aplica la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y esta ley, como todas las leyes, tiene su reglamento. En este caso, el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo lo encontramos en el Decreto Supremo 005-2012-TR. Como saben, estas diapositivas al final yo lo voy a enviar, así que de repente si no quieren tomar nota, igual esta diapositiva les va a servir para que luego ustedes puedan investigar un poquito más de cada normativa. Luego tenemos la resolución ministerial número 050-2013-TR, que nos da los formatos referenciales. Es decir, cuando nosotros como empresa tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que contar con registros. Y estos registros tienen un formato. Y este formato nos lo da esta resolución ministerial. Nos dan formatos referenciales que contienen la información mínima que debe tener tu documentación. Entonces, como empresa, te invito a que también revises estos formatos para que los puedas implementar. Luego tenemos la RM 085, que en este caso está enfocado a las MIPES. Si tu empresa es una micro o pequeña empresa, estos formatos que se encuentran aquí, se encuentran acá en la 085 de manera simplificada. Porque esto de acá, digamos que es para empresas que son medianas y grandes, ¿no? Principalmente. Entonces, lo que ha querido la normativa es simplificar el trabajo a las micro y pequeñas empresas, por lo mismo que son empresas más pequeñas, con procesos también no tan grandes como las otras, ¿no? Luego tenemos la RM 148-2012-TR, que es la guía
que nos brinda la norma para poder implementar nuestro comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ya vamos a ver más adelante quiénes como empresa deben implementar el comité y quién es el supervisor. Okay, luego de haber visto esta normativa, que como saben va a quedar aquí grabado para que ustedes lo puedan revisar. Las definiciones principales o claves que son y que deben de conocer como empresarios, la norma, ¿a quién cataloga como un empleador? Un empleador es toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o más trabajadores. Entonces, si tu empresa tiene uno o más trabajadores, o si eres una persona natural con negocio, que también tiene uno o más trabajadores, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a tu empresa. Como trabajadores, ¿cómo lo definen? El trabajador es toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada, es decir, se encuentra en la planilla de la empresa, para un empleador, ya sea privado o público. Y el contratista es la persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con especificaciones, plazos y condiciones. Por ejemplo, en el caso del turismo, nosotros subcontratamos algunos servicios. En este caso, por ejemplo, si eres una agencia de viaje y subcontratas el servicio de transporte turístico o el de servicio de guiado, ellos vendrían a ser tus contratistas. ¿Okay? No son tus trabajadores, sino tus contratistas, porque no están en tu planilla, tú los estás subcontratando. Pero de igual forma, como contratistas, ellos realizan un trabajo para ti y deben adecuarse a tu forma en cómo tú gestionas tus riesgos como empresa. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante, más detallado. Dos definiciones importantes, y esto se relaciona mucho con el plan de vigilancia COVID-19, porque el COVID-19 es un nuevo riesgo, ¿no?, que ha nacido ahora en la pandemia. Entonces, tenemos el peligro y el riesgo. ¿Qué es el peligro? El peligro es toda situación o característica de algo que puede ocasionar un daño. Por ejemplo, aquí en el dibujo tenemos a un tiburón, ¿no? Tú estás en la orilla y ves a lo lejos un tiburón, entonces esto representa un peligro. ¿Por qué no es un riesgo? Porque tú no estás, como dice aquí, nadando con el tiburón, ¿no? El riesgo es cuando tú, es la probabilidad de que este peligro, que en este caso es el tiburón, te ocasione el daño. Entonces, tú al estar más cerca, corres más riesgo de que te haga daño el tiburón. Entonces, el peligro es todo aquello que puede ocasionar un daño. Y el riesgo es la probabilidad de que este daño se materialice. Entonces, si tú ya nadas cerca al tiburón, es un riesgo para ti. Y encontramos en la empresa diferentes tipos de peligro. En este caso, el peligro que más, digamos, es más latente ahora por la situación que estamos viviendo es el peligro biológico, porque el peligro biológico no solamente incluye virus, bacterias, sino principalmente en la actualidad, pues el virus del SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Entonces, ¿otros tipos de peligros se han dejado de tener en la empresa? No, sí, seguimos teniendo este tipo de peligros, pero el que, digamos, ha tomado mayor peso, ¿no?, a raíz de la pandemia es el peligro biológico, ¿no? Pero tenemos los otros 4 peligros también, inclusive desde antes de la pandemia y ahora. Los peligros físicos, cuando realizamos un trabajo, el ruido, la temperatura, todo aquello que se encuentra en el ambiente y que, digamos, puede afectarnos, ¿no? El ruido, la iluminación, de repente es poca iluminación o es mucha iluminación, puede dañar también nuestros ojos. Los peligros químicos, aquí hablamos de los elementos o sustancias tóxicas, ¿no?, que nos pueden hacer daño a la piel, al cuerpo en general, ¿no? Entonces, inclusive ahora, a raíz del peligro biológico que tenemos, que es el SARS-CoV-2, ¿no?, estamos hablando de que tenemos peligros químicos al momento de manipular las sustancias, por ejemplo, que usamos para desarrollar la limpieza o la desinfección de nuestro centro de labores, ¿no? Entonces, este peligro no ha desaparecido. El peligro psicosocial, que también es importante que como empresa lo conozcamos. ¿Por qué? Porque son aquellos peligros que pueden provocar estrés, ansiedad en la empresa, ¿no? Inclusive
la forma en cómo el trabajador desarrolla su trabajo. Entonces, no hay que perder de vista este tipo de peligro. Y el peligro disergonómico, que también puede provocarse, por ejemplo, por una mala postura, ¿no? O de repente el trabajador realiza mucho tiempo una misma actividad, las actividades rutinarias también, o cargan demasiado peso, también es un factor que puede provocar daño en la salud del trabajador. Otros tres definiciones que también son importantes, tenemos el incidente, el accidente y el lugar de trabajo. En el caso del incidente, es todo aquel suceso que puede ocurrir, pero que no, que digamos su impacto es leve, ¿no?, en el trabajador, porque no sufre lesiones corporales, o si es que sufriera alguna lesión, solamente tendría que atenderse con primeros auxilios. Entonces estamos hablando de un incidente, ¿ok? Mientras que el accidente ya es cuando el suceso, por alguna causa, tiene un impacto que puede provocar una lesión e inclusive puede provocar la muerte, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de accidentes laborales. Y el lugar de trabajo es todo lugar o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo, ¿no? O a donde tienen que ir para desarrollar su trabajo. En el caso del turismo no necesariamente se desarrolla en el mismo espacio, ¿no?, sino que tienen que trasladarse a diferentes lugares. Entonces, inclusive si están fuera de la oficina, digamos, están en el lugar de trabajo porque es el lugar donde están desempeñándose, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a promover nosotros en nuestra empresa una cultura de prevención de riesgos? Y más ahora, que obviamente, como hemos visto, tenemos el peligro biológico latente, que es el COVID-19. Como empleadores, como hemos visto, los empleadores son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen a su cargo a uno o más trabajadores. Los empleadores tienen la misión de garantizar en el centro de trabajo, en el lugar de trabajo, en el establecimiento, las condiciones necesarias para que el trabajador pueda desarrollar en óptimas, digamos, en óptimas condiciones su trabajo, ¿no?, asegurando su vida, la salud y el bienestar del trabajador. Entonces, como empleadores, ¿qué nos toca? Poder brindar todas aquellas acciones, o poder realizar todas aquellas acciones que puedan contribuir a la prevención de riesgos, ¿no? Por ejemplo, si yo me encuentro en una agencia de viajes, tengo que identificar cuáles son mis peligros y cuáles son los riesgos para los trabajadores. Si yo realizo transporte turístico también, esta actividad de hecho es una actividad de alto riesgo en caso ocurriera un accidente que puede provocar la muerte de los pasajeros, ¿no? Si hablamos de un restaurante, también tienen trabajos en caliente, muchas veces en la cocina, ¿no? Y esto puede provocar accidentes o incidentes dentro del trabajo. Entonces, es necesario que como empleadores tomemos conciencia de que en realidad estamos expuestos a diferentes tipos de peligros. Y no solamente porque ahorita estamos en pandemia, sino desde mucho antes estábamos ya expuestos a los peligros y a los riesgos como empresa, ¿no? Entonces, nosotros como empleadores primero tenemos que garantizar al trabajador que van a contar con estas condiciones. ¿Y cómo? Pues nosotros debemos de prevenir. Tenemos que anticiparnos, identificar nuestros peligros, ¿no?, evaluar nuestros riesgos y lo mejor sobre todo es aplicar los controles, ¿no?, que puedan disminuir el riesgo que pueda ocurrir en tu empresa. ¿Ok? Y como trabajadores, ¿cuál es nuestra misión como trabajadores? También tenemos una misión, que es que nosotros tenemos que participar, ¿no? Como trabajadores tenemos que participar en las diferentes acciones que se desarrollan en la empresa para prevenir los riesgos. Asimismo, ¿cómo nosotros como trabajadores pues vamos a conocer esta información? Pues nos capacitamos. El empleador tiene que proporcionar esta concientización de los riesgos a través de las capacitaciones, de las charlas. De hecho, esta, por ejemplo, es una charla de prevención de riesgos, ¿no? Entonces, forma parte de la concientización, de la sensibilización que está realizando el empleador para promover una cultura de prevención de riesgos. Ahora, acá vemos una formulita en este caso, ¿no?
Cuando empezamos hablamos de un comité y de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y de hecho los que ya han realizado o elaborado su plan de vigilancia también seguramente han visto estos términos. ¿A qué se refiere? De hecho la ley nos divide, ¿no? Si eres una empresa con menos de 20 trabajadores, debes de contar con tu supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Contrato a un supervisor de fuera? ¿Cómo se implementa este supervisor? ¿No? Muchas veces nos consultan. El supervisor es un trabajador que ya se encuentra en la empresa. ¿Y cómo se elige a este trabajador? Pues se realiza una elección. Así como en las elecciones que pronto vamos a tener, de igual forma, hay una votación para que entre los trabajadores puedan elegir a este supervisor. Ahora, la ley nos dice de que hay unos requisitos que debe cumplir este supervisor. Dentro de ellos es que tenga conocimientos de su seguridad y salud en el trabajo o sus actividades que desarrolla en la empresa le permita tener estos conocimientos. Entonces, hay una elección, hay un proceso, no es que elige o el gerente dice quién va a ser el supervisor, no. El supervisor es elegido por todos los trabajadores de la empresa y el comité, de igual forma, tiene un proceso de elección, pero hay un comité en las empresas que tienen de 20 a más trabajadores. Si eres una empresa de menos o hasta 20 trabajadores, es un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y es importante conocer este concepto y sobre todo haberlo implementado en tu empresa, porque cuando vamos a ver el plan de vigilancia, hay una aprobación que tiene que ver del plan del comité o del supervisor. Ok, entonces con ello hemos concluido la parte de prevención de riesgos, ¿no? Quería ahondar un poco más en el tema de la actualización del plan porque es algo más coyuntural, algo que como empresa están necesitando, pero no olvidemos que el plan de vigilancia es un registro más que forma parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿okay? Que si bien muchas empresas a raíz de la pandemia de repente recién conocieron estos conceptos o recién tomaron en cuenta aspectos de seguridad, de prevención, pero esto ya tenemos la norma desde el 2012 en realidad, ¿no? Y es aplicable a todo tipo de empresas, independientemente del sector. Como mencionaba en la primera charla, de repente cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, como que nos relaciona más con las empresas de industrias, con las empresas de repente de proveedores de mineros o las mismas minas, ¿no? Porque, bueno, desarrollan actividades de alto riesgo, pero en realidad en el sector turismo también hay actividades que son de alto riesgo, ¿no? Entonces no debemos dejar pasar el promover una cultura de prevención de riesgos en nuestras empresas. Y ahora abocándonos al tema de la actualización del plan de vigilancia COVID-19, igual me gustaría saber si pueden participar en el chat quiénes ya han presentado su plan de vigilancia y quienes recién lo van a elaborar, de repente nunca lo han elaborado o es la primera vez que están viendo este tema, ¿no? De hecho, en la primera charla, cuando lo consulté, bueno, pocos contestaron, ¿no? Pero este plan de vigilancia es un documento importante para la reactivación de las empresas. Y ahora vamos a ver por qué dice actualización. Porque este plan, en cuanto a su estructura y en la normativa, ha ido cambiando. Desde la primera reactivación que fue de la fase 1, más o menos mayo-junio del año pasado, salió una primera norma, una primera resolución ministerial, ¿no? Que nos indicaba cómo elaborar este plan. Pero luego, mientras se activaban las diferentes fases, la fase 2, la fase 3, también hubieron cambios en la normativa. Y actualmente, como empresa, debemos tener actualizado nuestro plan con la última resolución ministerial que fue publicada en noviembre del 2020. Entonces, es importante conocer este cambio normativo. Si tu plan de vigilancia lo presentaste antes del 29 de noviembre del 2020, tienes que actualizar tu plan, porque tu plan de vigilancia seguramente está con la anterior resolución, que fue la RM 448, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cuál es la resolución ministerial que se está utilizando, ¿no? Para poder elaborar el plan? Es la resolución ministerial 972-2020 MINSA, ¿no? Y esta aprueba el documento técnico, que son los lineamientos que vamos a ir viendo
cada uno de ellos, que son 7. Y estos lineamientos pues, nos dicen cómo nosotros debemos de implementar las acciones para la vigilancia de la salud, específicamente para contrarrestar o minimizar el riesgo de la enfermedad de COVID-19. Entonces, bueno, vamos a ver los cambios que han habido. En cuanto a los primeros cambios, cuando ustedes han elaborado su plan, seguramente han visto definiciones, ¿no? Entonces, las definiciones sí se han cambiado, en algunos casos se han precisado más que cambiado el contenido, ¿no? ¿Y cuáles han sido estas definiciones que se han precisado? Pues son todas estas de aquí, que son 12, que son aislamiento en el ámbito comunitario, ¿no? Donde nos habla o nos precisa cómo se debe desarrollar este aislamiento domiciliario. De igual forma, si es un aislamiento hospitalario, ¿no? Si es que ya incluye que el paciente se tenga, o el trabajador se tenga que internar en un hospital o clínica por contraer la enfermedad, ¿no? Igualmente la alta epidemiológica. Cada uno de estos, de todas formas, lo vamos a ver en cada alineamiento, pero sí mucha atención a estos cambios en las definiciones, ¿no? Para que puedan ver, por ejemplo, antes no había en la RM 448 a quién se le considera un caso probable, ¿no? Entonces, actualmente ya tenemos esta definición para poder diferenciarlo, por ejemplo, de un caso sospechoso o un caso confirmado. Entonces, estas definiciones en realidad no nos tienen que preocupar, digamos, sobremanera, ¿no? Porque son definiciones finalmente. Lo que sí nos tienen que preocupar más, sobre todo, son los cambios en los lineamientos. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos para ver cuáles han cambiado. Algunos no han cambiado nada, siguen manteniéndose como en la anterior resolución. Ok, entonces, ¿cómo se elabora el plan? Sí, justo acá en el chat, los que han ingresado recientemente, por favor pongan su nombre y su apellido en el chat para que pueda ser validada su asistencia. Ok, continuamos. Entonces, ¿cómo se elabora el plan? También para la elaboración del plan tenemos que tener en cuenta esta diferencia. Dependiendo del tamaño de tu empresa en cuanto al número de trabajadores, vas a presentar o el plan de vigilancia o el anexo 6, que es la lista de chequeo. Entonces, si tu empresa tiene 1 hasta 5 trabajadores, tienes que presentar la lista de chequeo. Esta lista de chequeo ya viene como anexo 6 de la RM 972 y lo que tienes que hacer es utilizar esta misma estructura, ¿no? Ya lo traslades a un Word o a un Excel y llenar los campos que te solicita esta lista de chequeo. Por ejemplo, nos pide datos del empleador o de la empresa, ¿no? La razón social, el RUC, la dirección, región, provincia, distrito. Estos datos los tenemos que colocar. Igualmente, datos del lugar de trabajo, la nómina de trabajadores. ¿Esto por qué es importante? Porque en esta nómina tenemos un punto que es puesto de trabajo y nivel de riesgo para COVID-19. Entonces, ¿cómo yo sé si mi trabajador tiene un nivel de riesgo bajo, un nivel de riesgo medio, alto o muy alto? También la resolución ministerial nos dice, tienen una escala para identificar qué tipo de trabajador estaría en un riesgo bajo. Por ejemplo, en este caso, si son trabajadores que están desarrollando trabajo 100% remoto, son riesgo bajo, ¿no? Porque no están en contacto con otras personas. Igualmente, si es que estuvieran en una oficina, pero no tienen contacto, no son, por ejemplo, una empresa de atención al cliente, también son riesgo bajo, ¿no? Y más si se han implementado los protocolos. Si es una empresa donde los trabajadores tienen contacto y por más que se haya implementado, por ejemplo, ¿no? Eres un restaurante y tienes de repente personal de atención. Este personal de atención sí está en contacto con el cliente, entonces sería un riesgo medio, ¿no? Riesgo alto y muy alto es poco probable que tengamos en el sector turismo, porque el riesgo alto son las empresas que están en contacto con posibles casos sospechosos. Por ejemplo, si son estas empresas que desarrollan las pruebas, o bueno, que hacen las pruebas COVID, por ejemplo, los laboratorios, serían riesgo alto, ¿no? Y el riesgo muy alto son ya en este caso estamos hablando de personas que están trabajando directamente con casos confirmados, como son los doctores, las enfermeras, ¿no? Que están en primera línea. Entonces, en turismo podemos hablar de riesgo bajo y riesgo medio.
¿Y qué nos dice acá? Una lista de chequeo. Este anexo 6, que corresponde a las empresas que tienen hasta 5 trabajadores, nos dice, por ejemplo, acá tenemos limpieza de centro de labores. Entonces, tenemos como empresa implementar esta limpieza o desinfección previa antes de retornar a nuestro centro de labores. Y cuando ya hemos retornado, de igual forma, se tiene que desarrollar una limpieza y desinfección, ya sea diaria, interdiaria. Ustedes dirán la forma y la frecuencia en cómo se va a dar esta limpieza, pero tienen que desarrollarla. Entonces, aquí en la lista de chequeo tenemos que poner, si cumplimos con esta limpieza, poner sí, y en detalles pendientes o por mejorar podemos describir de qué forma estamos desarrollando esta limpieza, con qué frecuencia lo vamos a hacer. De igual forma aquí, medidas de higiene. Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante. Entonces lo tenemos que implementar. Si somos una empresa de atención al cliente, al ingreso de nuestra empresa tiene que haber ya sea un lavabo o tiene que haber, ahora actualmente tienen estos que son portátiles, digamos, ¿no? Donde se pueden lavar las manos o tener el alcohol en gel también para que puedan echarse antes de ingresar al centro o a la empresa, ¿no? Entonces también tenemos que implementar las medidas de higiene. Y en este campo de aquí tenemos que mencionar cómo lo estamos haciendo. Entonces, si eres una empresa hasta 5 trabajadores, tienes que presentar esta lista de chequeo. ¿Y dónde lo presentas? Bueno, igual más adelante lo vamos a mencionar, pero a un correo electrónico, al correo electrónico del MINSA, ¿ok? Igualmente que el plan. Luego, el plan de vigilancia COVID-19 son para empresas que tienen 6 a más trabajadores. Entonces, si tú eres un empleador que tiene de 6 a más trabajadores, sí tienes que presentar tu plan de vigilancia con la estructura del anexo 5. ¿Dónde encuentro esta estructura? Igualmente, en la resolución ministerial 972-2020 MINSA, que vimos hace un momento. Entonces, ¿cuál es, digamos, la formulita, ¿no? Como le he puesto acá, como una fórmula para que como empresa, si tienes 6 a más trabajadores y es la primera vez que vas a hacer tu plan o de repente ya lo vas a actualizar porque ya lo hiciste con la anterior normativa, tienes que considerar como estructura el anexo 5, ¿no? El anexo 5 de la resolución ministerial. Además, tienes que incluir los 7 lineamientos. ¿Dónde incluye los 7 lineamientos? Porque si vemos la estructura, no dice, ¿no? No dice acá incluir o incluir 7 lineamientos. Normalmente, cuando hemos elaborado los planes, lo incluimos luego de la nómina de trabajadores y antes de responsabilidades para el cumplimiento del plan. Porque, bueno, no está aquí indicado dónde, pero como ya tenemos en la nómina de trabajadores el tipo de riesgo, ¿no? que se encuentra en nuestro trabajador para realizar sus labores, entonces después de esto agregamos los 7 lineamientos que vamos a ver más adelante para que vean, ¿no? cómo estamos nosotros implementando nuestras acciones en base a estos lineamientos para minimizar el riesgo de contagio. Ok, y luego, como nosotros estamos en el sector turismo, tenemos que revisar los protocolos sectoriales de bioseguridad. Ya en la primera charla yo dejé en las diapositivas cuáles eran estos protocolos de bioseguridad. Son protocolos que han sido aprobados o por el MINCETUR o por el MTC o por algún otro ministerio, ¿no? de la actividad turística. Por ejemplo, en el caso de agencias de viaje, hoteles, albergues, ¿no? aparhoteles, ya el MINCETUR nos ha dado los protocolos sectoriales. Entonces nosotros como empresa tenemos que revisar estos protocolos porque son los lineamientos o las condiciones de bioseguridad mínimas que te dice el protocolo que debes implementar en tu empresa, ¿no? para poder reactivar. Entonces, para elaborar tu plan de vigilancia, uno, ten en cuenta la estructura que te lo da la norma, que es el anexo 5. Luego, los 7 lineamientos, que son también, te lo da la norma, ¿no? La RM 972. Aunque no lo veas aquí en la estructura, lo tienes que poner. Si no, tu plan no es válido. Tienen que estar los 7 lineamientos. Y los protocolos de bioseguridad justamente te van a ayudar a que tú puedas implementar mejor estos lineamientos. Porque cuando tú, por ejemplo, los que ya han revisado de repente para su empresa, si tú revisas el protocolo sectorial de agencia de viajes, por ejemplo, igualmente lo dividen en la misma forma de los lineamientos, que son los 7 lineamientos que están en la resolución. Y te dicen cómo deberías tú implementar, ¿no?
ciertas acciones para que puedan minimizar el riesgo. ¿Okay? Entonces los invito a que de acuerdo a la actividad que ustedes realicen tengan a la mano su protocolo para que puedan elaborar su plan o actualizarlo en todo caso. ¿Cuáles son estos 7 lineamientos que voy a ir repitiendo, ¿no? En este caso vamos a empezar por el primero, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Entonces, cuando vayas a tu protocolo sectorial como empresa, también ubica este lineamiento para que puedas ver qué te dice la ley, ¿no? Que debes implementar. Ok, en el caso de limpieza y desinfección, acá dice, no presenta cambios. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando de la nueva norma, de la que fue publicada en noviembre, ¿no? Entonces, no presenta cambios respecto a la anterior, que era la RM 448. Entonces, se mantiene todo igual en cuanto a limpieza y desinfección. Y aquí básicamente lo que nos dicen es que nosotros antes de regresar a nuestro centro de labores, ¿no? Si es que se va a realizar trabajo presencial, pues apliquemos un proceso de limpieza y desinfección, ¿no? Para todos los ambientes de la empresa, ¿no? Igualmente tengamos una frecuencia, como decía, ¿no? Si bien has hecho una limpieza general antes de reiniciar tus labores, tienes que tener una frecuencia, ¿no? En la cual vas a desarrollar la limpieza, por ejemplo, si tienes escritorios, mamparas, ¿no? Todo aquel mobiliario lo tienes que desinfectar, y más si es que está en contacto con clientes, ¿no? Con otras personas que vienen de fuera. De igual forma, si tienes trabajadores de limpieza, los trabajadores de limpieza tienen que haber sido capacitados o conocer cómo utilizar las sustancias para hacer la limpieza y desinfección, ¿no? Aquí, si es que la capacitación lo realiza tu empresa, tienes que tener ese registro de que tu empresa realizó esa capacitación, ya sea un registro de asistencia del trabajador, o igualmente la presentación o las diapositivas que utilizaste, o cómo capacitaste a este trabajador en cuanto a la limpieza y desinfección. Asimismo, debes contar como empresa con disponibilidad de las sustancias que vas a emplear, ¿no? Entonces, si revisas tu plan y tienes este lineamiento, no han presentado cambios. Entonces, no tiene sentido modificarlo, a menos que como empresa hayas implementado nuevas acciones para la limpieza y desinfección. Si es que lo has hecho, entonces sí tienes que actualizarlo. Pero si no, puedes mantenerlo como lo tenías con la anterior normativa. Luego tenemos el lineamiento 2, que es evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Cuando hablamos de regreso, estamos hablando de las personas que guardaron su cuarentena, pero que no se contagiaron, ni no tuvieron un trato con alguna persona de repente con síntomas o un caso sospechoso, ¿no? Y en el caso de reincorporación, estamos hablando de las personas que sí se contagiaron y que ahora están regresando al trabajo, ¿okay? En este caso, este lineamiento sí presenta algunos cambios, que sobre todo son precisiones, ¿no? Para que podamos comprender un poco mejor. Aquí nos dice, ¿no? La aplicación de pruebas de diagnóstico, ¿no? Las pruebas, y para la vigilancia de la infección, aquellos trabajadores en puestos de trabajo alto o de muy alto riesgo, ¿no? Las mismas que deben ser gestionadas por el empleador, ¿okay? Debiendo estar debidamente registradas. Entonces, si eres una empresa de alto o muy alto riesgo, ¿no? Sí, para realizar la vigilancia de la salud de tus trabajadores, sí tienes que realizar estas pruebas de diagnóstico, ¿no? Pero si tu empresa es de bajo o mediano riesgo, no. Como dice acá, ¿no? Para los puestos de mediano y bajo riesgo, la aplicación de pruebas y para la vigilancia de infección no son obligatorias y se deben hacer solamente a los trabajadores que presentan síntomas compatibles con la COVID o en contacto directo con un caso confirmado. ¿Okay? Entonces, estas dos precisiones, y por eso lo resalté en negrita, tenemos que tener en cuenta estas dos precisiones que ha hecho la norma en comparación con la anterior. ¿Okay? Estos son los cambios que ha presentado. Igualmente se ha agregado el caso probable, la definición de caso probable, como ya vimos, ¿no? Igualmente también son caso directo de un caso sospechoso, probable, confirmado, se dispone, ¿no? Aquellos trabajadores que son un caso sospechoso, probable o confirmado, se dispone que deben tener 14 días calendario de aislamiento o cuarentena, ¿no? Según corresponde. Y antes del regreso al trabajo, el empleador,
la empresa, a través del profesional de la salud, debe gestionar la evaluación clínica respectiva para dar por finalizado el aislamiento o cuarentena y la fecha probable de alta. No nos dice que después de estos 14 días es obligatorio que el trabajador tenga nuevamente la prueba, ¿no? Ya sea antigénica o la otra, la molecular, no nos dice, ¿no? Lo que nos dice es que si es un trabajador que ha sido un caso sospechoso, probable o confirmado, después de los 14 días, ¿no?, de cuarentena que tiene que guardar una persona que ha contraído el COVID, haya una vigilancia de la salud, ¿no?, por parte del empleador para que este trabajador pueda regresar. ¿Okay? No es exigible de que el trabajador tenga que volver a sacar la prueba perdón, el empleador tenga que volver a sacar la prueba del trabajador. No es obligatorio. ¿Okay? En el lineamiento 3, que nos habla del lavado y desinfección de manos obligatorio, de igual forma como el lineamiento 1, no presenta cambios. Así que en tu plan de vigilancia no es necesario que modifiques, ¿no?, este lineamiento o agregues, en caso haya cambios en tu empresa, que de repente implementaron nueva señalética o de repente algo ya muy sustancial que tengas que agregar en tu plan, sí lo debes de modificar, pero si no, manténlo igual, porque son los mismos lineamientos que, bueno, ya conocemos, ¿no? Que es que en las empresas se debe asegurar las condiciones para realizar el lavado de manos, ¿no? Tener conexión a agua, jabón líquido, jabón desinfectante, papel toalla, etcétera, que son las condiciones de salubridad básicas para que, obviamente ahora con mayor exigencia, ¿no?, las empresas deben de condicionar estos espacios para que el trabajador pueda lavarse las manos, ¿no? O si no, contar con alcohol en gel para que pueda de todas formas igual tener las manos limpias, ¿no? Entonces, este lineamiento no ha presentado cambios. El lineamiento 4, que es el de sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, que se enfoca o se centra en la capacitación, en la concientización, ¿no? Como empresa nosotros tenemos que capacitar o sensibilizar a nuestros trabajadores respecto a cómo evitar el contagio de la COVID-19. ¿Okay? Entonces aquí en este lineamiento sí se presentan algunos cambios que sobre todo son relacionados a los temas, ¿no? En la anterior normativa ya nos decían qué temas deberíamos incluir en nuestra capacitación. En esta también, pero se ha agregado que el tema de las medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-CoV-2, que es un tema que también dentro de nuestras capacitaciones que realizamos a los trabajadores, porque como saben, pues esta sensibilización se tiene que dar ya sea una vez al mes, 2 veces al mes, ya sea virtual, si es que realizan un trabajo presencial también, guardando el distanciamiento, ¿no? Se realizaría esta capacitación. Y aquí debemos incluir las medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 como un tema adicional para capacitarnos. ¿Okay? Aquí cuando hablamos de capacitación para temas de fiscalización o de inspección, tenemos que contar con registros. Si nosotros hemos realizado alguna capacitación, tenemos que tener una lista de asistencia. Tenemos que tener la presentación o la forma en cómo se desarrolló esta capacitación. Entonces es importante que guardemos estas evidencias para que en caso más adelante haya alguna fiscalización o de repente te soliciten presentar algún tipo de evidencia de que estás realizando acciones a favor, ¿no?, de que tus trabajadores tengan mayor información del COVID-19, entonces tienes que contar con este registro. De hecho, hace poco recibimos, por ejemplo, de un cliente, ¿no?, que nos decía que le llegó una carta de Sunafil donde tenía que hacer un descargo, ¿no?, respecto a las acciones que estaba haciendo para contrarrestar la COVID-19, ¿no? Entonces, dentro de este descargo, uno de los puntos que solicitaba era, por ejemplo, presentar comprobantes de pago, ¿no?, de todos los EPPs, sustancias, o mejor dicho, el alcohol, ¿no?, todo lo que tenían que comprar, ¿no?, como empresa para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, es necesario también que guardemos no solo registro de las capacitaciones, sino también prueba de que hemos implementado, por ejemplo, si tenemos un lavabo y lo hemos comprado, también tener este registro, ¿no?, de
de los comprobantes de pago, del alcohol, las mascarillas, etcétera, ¿no? Todo aquello que pueda probar de que como empresa estamos realizando estas acciones. Asimismo, ¿no? Debemos educar permanentemente en las medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? Ya sea dentro del centro de trabajo. ¿Qué pasa si estamos realizando trabajo remoto? Bueno, tenemos la alternativa de realizar igualmente estas capacitaciones de forma virtual, ¿no? Y si bien no hay una lista de asistencia de repente donde puedan firmar, ¿no? Como antes de forma física, pero pueden hacer una lista de asistencia virtual como Google Form, que te permite esta herramienta que puedas tener tus formularios de registro de asistencia, ¿no? Asimismo, ¿qué nos dice este nuevo cambio de normativa, ¿no? Que debemos de educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer la COVID-19. Esto es importante, ¿no? Porque dentro de la empresa, como empleadores, tenemos que promover una cultura de respeto, ¿no? Entonces, lo que nos dice la norma es que también promovamos, ¿no? Las diferentes formas de cómo prevenir esta estigmatización o discriminación que se pueda dar dentro de la empresa de repente entre colaboradores, entre trabajadores, ¿no? A raíz de esta enfermedad. Luego también nos piden de que sensibilicemos en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología de COVID-19. Tenemos que incentivar o promover la honestidad de los trabajadores en este aspecto, porque pues no es un juego, ¿no? Si alguien ha tenido un contacto directo con un caso sospechoso o una persona que es un caso confirmado, pues lo tiene que manifestar para que de esta forma, y más si es que está desarrollando un trabajo presencial, pues no llegue a contagiar a los demás colaboradores, ¿no? Y además, pues aquí es un riesgo latente, ¿no? Si es que como empresa, por ejemplo, tenemos 3 trabajadores y los 3 dieran confirmado, ¿no? Entonces, tendríamos las operaciones paralizadas por 15 días aproximadamente, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en la prevención, ¿no? Más que en la reacción después de que ya ocurrieron los hechos. Justamente por eso es que tenemos esta sensibilización, ¿no? Para poder concientizar a los trabajadores. Como lineamiento 5 tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva. Esta también presenta algunos cambios, ¿no? Que nos precisa la norma. El primer cambio es se promoverá el uso de medios digitales, ¿no? Para evitar la contaminación indirecta por el SARS-CoV-2 por el uso de objetos contaminados, ¿no? Por ejemplo, papeles, lapiceros, carpetas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que implementar como empresa, si está dentro obviamente de la actividad que realizamos y la forma en cómo la desarrollamos, ¿no? Medios digitales, para evitar que, uno, la aglomeración, ¿no? Que de repente si antes todos iban al mismo lugar para hacer el mismo trámite con tu empresa, pues ahora lo puedan hacer de repente de forma virtual. Entonces, aquí es importante considerar los aplicativos, las páginas web, el correo electrónico, ¿no? Las redes sociales y otros medios que permitan que tú puedas desarrollar el trabajo sin contacto. Igualmente, el distanciamiento físico, ¿no? Ahora la norma nos aclara que tiene que ser como mínimo de 1,5 metros, ¿no? Entre trabajadores, asimismo deben continuar utilizando sus EPPs. En el caso de las mujeres gestantes, no se debe postergar el uso del descanso pre- y postnatal. Esto también es algo que la norma lo ha precisado en este cambio que hubo en noviembre. Y en el caso de campamentos o albergues para trabajadores, ¿no? Campamentos son, por ejemplo, en las minas, ¿no? Se debe mantener un distanciamiento entre camas no menor a 2 metros, ¿no? Igualmente en los albergues. La sexta y el penúltimo lineamiento, que es medidas de protección personal, ¿no? Que aquí, bueno, ya conocemos todos los EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal, que a raíz de la pandemia pues tenemos que utilizar según el tipo de riesgo, ¿no? Recordemos, como decía, no todos tenemos el mismo tipo de riesgo al realizar una labor, ¿no? Hay personas que tienen un tipo de riesgo bajo, que utilizarán lo que la norma nos dice, ¿no? Que son mascarillas quirúrgicas. Pero si son riesgo medio, ahí ya se elevó, digamos, ¿no? Ya no es un riesgo bajo que solamente puede tener mascarillas quirúrgicas, sino, como dice aquí, deben de contar con caretas, ¿no? Caretas o protectores faciales de forma adicional.
es decir, mascarilla, mascareta, ¿ok? Entonces, aquí tampoco hubieron cambios. Si tú en el anterior plan señalaste cómo ibas a implementar tus EPPs, manténlo de la misma forma, no hay cambios en ese aspecto. ¿Okay? Si pusiste que van a tener careta, mascarilla, la forma en cómo lo hayas puesto en tu plan se mantiene. No hay cambios en este aspecto en el lineamiento 6. El último lineamiento, que es vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, tampoco presenta cambios, ¿ok? Pero sí hay, digamos, unas precisiones, igual que decirlas, ¿no? Durante la emergencia sanitaria que estamos viendo ahora, el empleador realizará la vigilancia de los trabajadores de manera permanente, ¿ok? Acá no hay una distinción si es que el trabajador de repente, el trabajador está realizando un trabajo remoto y bueno, no tengo por qué realizar la vigilancia. No, igual sigue siendo parte de tu empresa. Entonces, sí tienes que realizar la vigilancia a la salud del trabajador. ¿Y cómo? Cada 15 días, ¿no? Puedes aplicar la ficha de sintomatología, que es una ficha que igual está dentro de la norma, que viene en el anexo 2, para que puedas ver si es que el trabajador presentó algún tipo de síntoma durante estos 15 días. Entonces, también puedes guardar registro con esta ficha de sintomatología y realizar esta vigilancia. No porque esté fuera de las oficinas, digamos, en su casa, no por ello debemos dejar de realizar esta vigilancia. ¿Okay? La toma de temperatura, bueno, en este caso sí es un trabajo presencial, ¿no? Se indicará la evaluación médica de síntomas de COVID a todo trabajador que presente temperatura mayor a 37.5. Entonces, si tú realizas trabajo presencial y tienes un trabajador que tiene temperatura mayor a 37.5, también tienes que tratarlo como un caso sospechoso y enviarlo a su domicilio para que pueda realizar el aislamiento y de preferencia trabajo remoto. Los empleadores que realicen el tamizaje para la infección por SARS-CoV-2, es decir, si tú eres una empresa, ¿no? Que por tus propios medios, digamos, o tienes un tópico, ¿no? Donde realizas tus pruebas a los trabajadores, tienes que luego informarlo a la direza, a la jereza, de acuerdo a lo que haya en tu región, para que puedan tomar ellos conocimiento. ¿Okay? Pero normalmente lo que estamos haciendo, ¿no? Es que puedan sacarlo los laboratorios, ¿no? Son pocas las empresas que tienen ellos mismos, digamos, su propio sistema o su propio tópico, ¿no? Donde realiza estas pruebas. Y aquí algunas consideraciones para la reincorporación al trabajo, ¿ok? Que básicamente, bueno, son, digamos, algunos puntos a tener en cuenta cuando el trabajador va a regresar a trabajar luego de haber sido un caso confirmado o haber sido un caso sospechoso, haber presentado síntomas o no haber presentado síntomas. La norma nos dice cómo tenemos que actuar en este caso, ¿ok? En el caso de los pacientes asintomáticos, ¿no? Se debe dar un alta de 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere prueba molecular para emitir el alta, es decir, puede regresar una vez pasados los 15 días. Los pacientes con diagnóstico confirmado de COVID que sí presenten síntomas, ¿no? El alta se da 14 días después y en caso el trabajador o el profesional de la salud diga, no, este trabajador todavía debería mantenerse en cuarentena porque todavía sigue presentando los síntomas, ¿no? O no ha habido una mejora, entonces todavía no puede regresar. Pero lo normal es que regrese luego de los 14 días. Los pacientes sintomáticos, sin prueba de confirmatoria, el alta también se va a dar luego de los 14 días. ¿No? En el caso de los pacientes moderados o graves que se han sido hospitalizados con diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta lo establece ¿quién? El médico tratante de este trabajador. El personal que se reincorpora al trabajo debe ser evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de sus labores. Entonces, cuando el trabajador regrese o se reincorpore luego de haber tenido la enfermedad de COVID-19, la empresa debe realizar una evaluación, ¿no? Para conocer cómo se encuentra el trabajador. Ahora, esta evaluación, la forma en cómo se realice lo va a determinar la empresa, si de repente es una entrevista, si es un formulario, ¿no? Pero tiene que ser evaluado este trabajador para conocer cómo se encuentra, ¿no? Al momento de reincorporarse a la empresa. Ok, acá seguramente han escuchado algunos de ustedes comorbilidad, ¿no?
en la norma nos señala la comorbilidad, que viene a ser las personas que están en grupo de riesgo, ¿no? Son aquellas personas que ya sea por su edad o su condición física, forman parte del grupo de riesgo, ¿no? En este caso, a las personas o los trabajadores que están dentro de este grupo de riesgo, de preferencia deberían realizar trabajo remoto. ¿Quiénes son? Las personas mayores a 65 años, las que cuentan con o tienen enfermedad de hipertensión arterial, diabetes, una obesidad con IMC mayor a 40, enfermedades del corazón, cardiovasculares, enfermedades pulmonares, cáncer u otro tipo de enfermedad que lo vuelva vulnerable. Entonces, preferiblemente, este tipo de trabajadores tienen que realizar trabajo remoto. Pero, si es que el trabajador, ¿no?, previa evaluación junto con su empleador o con la empresa, deciden que sí debe realizar trabajo presencial, entonces debe haber un acta del trabajador donde conste de que él ha tomado conocimiento del riesgo que implica el volver a trabajar de forma presencial, ¿no?, pero aún así lo está haciendo. Entonces es previa aceptación del trabajador el querer volver a trabajar de forma presencial a pesar de tener este tipo de comorbilidad. Entonces, tienen que asegurarse ustedes de tener esta acta del trabajador, si es que cuentan con alguna persona que tenga este tipo de riesgo. ¿Ok? El profesional de la salud, ¿no? Hemos escuchado el profesional de la salud y de hecho cuando revisamos la norma está escrito en diferentes partes de la norma, ¿no? ¿Quién es este profesional de la salud? Tiene que ser un médico, tiene que ser una enfermera, ¿qué es lo que me corresponde a mí como empresa? Entonces, la norma también, y por esta coyuntura que tenemos de pandemia, nos da una clasificación donde como empresa tenemos que nosotros primero, de acuerdo a nuestro tamaño, ¿no? Si somos una empresa de 5 a 20 trabajadores, ¿quién es nuestro profesional de la salud? El empleador. El empleador, como dice aquí, ¿no?, el empleador u otra persona que puede ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, puede ser también el prevencionista, si tienen un prevencionista de riesgos. ¿Por qué? Porque es una persona que conoce de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas personas pueden ser tu profesional de la salud y dentro de tu plan tienen que ir los datos de estas personas. ¿Okay? Datos del empleador, como datos de si tienes el supervisor o el prevencionista de riesgos, tienen que ir sus datos como profesional de la salud. Ahora, ojo que aquí son las personas, son las empresas de 5 a 20 trabajadores que no están incluidos en el Decreto Supremo 003. ¿Y cómo sé si como empresa estoy incluida dentro de este Decreto Supremo? En primer lugar, este Decreto Supremo es un decreto donde tú vas a encontrar, de acuerdo al CIU de tu empresa, vas a encontrar si son de riesgo. ¿Okay? Por ejemplo, las empresas mineras, de hecho, están en el Decreto Supremo, porque son empresas de alto riesgo, ¿no? Las empresas de turismo va a depender de la actividad como fueron inscritas en SUNAT, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé mi CIU? ¿No? Tienes que entrar a, ya sea consulta o a tu portal de SUNAT, y ahí te va a salir tu CIU, ¿no?, que es CIIU, ¿no? Entonces, de acuerdo al número de CIU que tú tengas, ingresas a esta norma, ¿no?, la buscas, Decreto Supremo 00398SA, y ubicas, si es que tu CIU se encuentra dentro de este Decreto Supremo, eres una empresa de alto riesgo. Si es que tu CIU no está dentro de este Decreto Supremo, entonces eres una empresa de bajo riesgo y también eres una empresa que puede, si es que tiene 5 a 20 trabajadores, su profesional de la salud puede ser su empleador o su supervisor o prevencionista. Pero si es que tú eres una empresa, ¿no?, hasta 20 trabajadores y si estás como una empresa de alto riesgo, tu CIU lo buscaste y estás dentro de este listado, entonces tienes que ubicarte como un centro de trabajo tipo 2. De igual forma, según esta clasificación, tu empleador o profesional de la salud pueden ser tu supervisor o tu prevencionista de riesgos, ellos pueden ser tus profesionales de la salud. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando ya eres una empresa más grande, de 21 a 50 trabajadores o hasta más de 500 trabajadores, ¿no? Entonces aquí, en el caso de los centros de trabajo tipo 4, que son los de 51 a 100 trabajadores, aquí sí necesitan una licenciada en enfermería, como dice aquí, ¿no?
sí necesitan, de todas maneras, una licenciada en enfermería. Si eres una empresa de 101 a más de 500 trabajadores, necesitas no solamente tu licenciada en enfermería, ¿no?, sino también tu médico ocupacional. ¿Okay? En este caso, si somos empresas que estamos dentro de este centro de trabajo tipo 1 o tipo 2, el empleador y el profesional de la salud pueden ser personas que laboran dentro de la empresa. No es necesario contratar a un tercero. No es necesario contratar. Si está dentro de tus posibilidades hacerlo, contratar de repente a una enfermera o a un médico ocupacional, obviamente lo puedes hacer, ¿no? Y sus datos tienen que aparecer dentro de tu plan de vigilancia. Pero si no, puede ser personal interno, personal que ya se encuentra laborando en tu empresa. ¿Okay? Y luego de esto, ¿cómo se presenta el plan? ¿No? Ya hemos visto qué es lo que debe contener el plan, cuáles han sido los cambios principales que se han dado de acuerdo a esta normativa que fue publicada en noviembre, y cómo debemos presentar el plan, siempre y cuando te corresponda presentarlo, o si tienes que presentar la lista de chequeo, ¿no?, como vimos, si eres una empresa de 1 a 5 trabajadores. Ok, el plan se tiene que enviar por correo. Okay, ese es el registro, el único registro que tenemos en la actualidad. No hay que subirlo a ninguna plataforma, no. La única presentación, la única forma de registrar es a través de este correo. ¿Okay? De hecho, si tienes el anterior plan, seguramente ya lo hiciste, ¿no?, con este correo. Pero ahora, si vas a cambiarlo, nuevamente tienes que enviarlo. ¿Okay? Ante cualquier cambio del plan, ante cualquier cambio sustancial en tu empresa, tienes que nuevamente actualizar tu plan y enviar la última versión a este correo. Ahora, ¿te van a responder de alguna forma? ¿Vas a recibir de repente una constancia? No. No, actualmente el Siscovid, que es donde tú estás registrando tu plan a través de este correo, no está enviando una constancia o no está enviando un correo de respuesta. Tú, al tener este correo, tú tienes el correo de que enviaste tu plan al MINSA, entonces esa viene a ser tu evidencia. Si deseas, lo imprimes o lo tienes guardado en alguna carpeta ese correo, pero esa es tu evidencia de que tú como empresa presentaste tu plan. Ahora, eso es hasta el día de hoy. ¿Qué pasa si mañana sale una nueva normativa y nos dice que ahora el plan no se presenta al correo, sino hay una plataforma o se ha creado un aplicativo? Entonces tendrás que hacerlo de esa manera, ¿no? Recuerda que siempre hay que estar al tanto de los cambios normativos, y más porque sabemos que desde la fase 1 hasta ahora han habido 3 normas para elaborar este plan. ¿Ok? Y aquí algunos puntos importantes que como empresa tienes que considerar. El plan debe ser revisado y aprobado. Si bien lo elaboran ustedes, ¿no?, o lo puede elaborar ustedes junto a un especialista en seguridad y salud en el trabajo, el plan, de todas maneras, si lo elabora un externo o lo elaboran ustedes, tiene que ser revisado y aprobado tanto por gerencia general como por el supervisor o el comité. Lo que vimos hace un rato cuando hablábamos de supervisor o comité, ¿no? ¿Quién te corresponde? ¿Por qué la importancia de saber quién es un supervisor y qué es un comité? Porque el plan nos dice de que el supervisor o el comité tiene que revisar y aprobar el plan de vigilancia. ¿Okay? Es decir, tiene que haber una firma, ¿no?, una prueba de que el supervisor, si es que eres una empresa hasta 20 trabajadores, o si eres una empresa de 20 más trabajadores, tu comité tiene que haber aprobado tu plan. ¿Ok? Y de todas maneras, gerencia general, ¿no? Entonces tiene que ser un plan firmado, aprobado y firmado por ambos entes. ¿Ok? Y tienen, por ejemplo, si tú le das a la empresa, si tú envías el plan a gerencia y el supervisor, tienen hasta 48 horas para tener una respuesta. ¿Ok? Tienen hasta 48 horas para que puedan ellos firmar y aprobar el plan. Luego, cuando ya enviaste tu plan por correo electrónico al MINSA, aquí, tienes que enviar una copia de este plan a todos los trabajadores de tu empresa, ya sea de forma física, si de repente estás desarrollando un trabajo presencial, o si estás desarrollando un trabajo remoto, lo puedes compartir de igual manera por correo. Pero es importante que haya un registro de que tú has puesto en copia o has enviado este plan a los trabajadores. ¿Okay? Los trabajadores tienen que tener conocimiento de qué es lo que hay en este plan. Y tienen que también, si es que está dentro, puedes hacer un video de repente explicando el plan,
puedes hacer una capacitación, así como ahora, ¿no? Explicando el plan a tus trabajadores. Pero ellos tienen que saber qué es lo que contiene este plan, ¿ok? El plan, asimismo, como lo he dicho ya anteriormente, tiene que ser actualizado, uno, ante cambios normativos, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Si tu plan está de antes de noviembre, sí o sí lo tienes que actualizar. Si es que han habido algún cambio sustancial, algún cambio importante, o de repente eres un alojamiento y de repente también tienes actividad de restaurante y recién lo has reactivado, entonces en tu plan tiene que constar de que has hecho esta implementación de los protocolos también en el área de restaurante para poder reiniciar. Es decir, si es que tienes varios rubros y los rubros se van a ir reiniciando, reactivando de forma progresiva, de acuerdo como vayas haciendo esto, tienes que actualizar tu plan, ¿ok? El plan tiene que ser actualizado y la última versión tiene que tenerlo el MINSA. Y obviamente también a tus trabajadores. Pero no olvides que tienes ante cualquier fiscalización o cualquier inspección, tienes que tener el registro de que has enviado de la última versión, ¿ok? Y bueno, ya para ir finalizando, ¿no? Antes de sus preguntas, esta frase que la verdad me gustó mucho, ¿no? Que es la prevención, ¿no? La prevención es sin duda la inversión más importante que podemos hacer. Y la cuestión no es lo que nos cuesta, sino lo que nos ahorra. Y como dije, ¿no? Ahora en pandemia hemos tomado mayor conciencia de repente de los riesgos en el trabajo, pero no debe ser solamente por la coyuntura, ¿no? Sino nosotros como empresa pues tenemos que considerar, ¿no? Cuáles son los costos de no aplicar una prevención de riesgos, ¿no? Pueden ser incidentes o accidentes, ¿no? Que al finalmente van a impactar en tu empresa. Entonces es importante tener una cultura de prevención, ¿no? Y no solamente por el COVID-19, sino de forma general, ¿no? Identificando tus peligros y tus riesgos como empresa. ¿Ok? Y bueno, de esta forma finalizo la presentación. Igual aquí estoy poniendo los datos, ¿no? En los cuales pueden ubicar a Optimiza, ubicarme a mí, a este teléfono, correo, la página web, que también tenemos ahí información bastante valiosa, ¿no? Y en nuestras redes sociales como Optimiza Soluciones de Gestión. Y ahora pasamos a sus consultas o a sus dudas que tengan respecto a los temas que hemos visto el día de hoy. Si desean, pueden encender su micrófono o pueden escribirlo en el chat si tienen alguna duda o consulta para poder ayudarnos. En el chat. Bueno, en el chat yo he visto que han puesto su asistencia. Los que no lo hayan hecho, por favor, coloquen su nombre y su apellido. Recuerden que va a haber un certificado de participación cuando terminemos el ciclo de charlas. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta respecto a la actualización del plan. No sé si ya de repente ya lo actualizaron, ¿no? O de repente están en el proceso de actualizarlo, ¿no? Y más ahora que pues, como sector progresivamente estamos volviendo, digamos, ¿no? Entonces es importante que se tenga este documento actualizado. No sé si alguien quiere preguntar algo. Tenemos aquí 15 personas que se han conectado el día de hoy. No sé si algunos también estuvieron en la primera charla. De hecho, en la primera charla también toqué algunos temas de protocolos de bioseguridad, pero en esta charla pues ya he ido profundizando en cuáles han sido esos cambios, ¿no? Porque es importante que como empresa tengamos la última versión siempre de los documentos de acuerdo a las normas legales que haya. Ok, bueno, no sé si licenciada Janet, veo que está conectada también, no sé si tiene alguna consulta, alguna acotación respecto al tema. Estimada licenciada, ¿me escucha? Sí, creo que Muy buenas sí. tardes, estimada licenciada. Más bien, muchísimas gracias una vez más. Yo creo que con esto ha quedado claro, ¿no? Con respecto a la primera
charla que teníamos y muchos desconocíamos realmente la actualización, sobre todo de la resolución ministerial, ¿no? Y ahora yo creo que se nos está quedando un poco más claro sobre todo qué es lo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Seguramente vamos a continuar con algunas dudas, tal vez sí en la práctica, para lo cual pues muy amablemente usted nos ha brindado ya el correo electrónico y seguramente le estaremos haciendo llegar algún tipo de consulta, ¿no? Para ello, más bien muchísimas gracias y hay que prepararnos también para la siguiente charla, estimada licenciada, si les puede también compartir, por favor, las siguientes charlas de qué van a tratar, ¿no? Para ya ir cerrando también los participantes para los certificados. Gracias. Sí, gracias, licenciada Janet. Sí, antes de pasar a decir el próximo tema, he visto que hay dos consultas. El plan de vigilancia es igual al sello Safe Travels. No, el plan de vigilancia es un documento que por normativa peruana, ¿no? Nacional, tenemos que presentar para el reinicio de nuestras actividades como empresa, ¿ok? El sello Safe Travels es el sello de la WTTC, ¿no? Que es el sello que, digamos, acredita, ¿no? Que un destino es seguro para que pueda recibir turistas. Pero si bien como empresa, obviamente, si es que realizamos nuestro plan de vigilancia, estamos implementando los protocolos, ¿no? Entonces, estamos listos para poder reiniciar nuestras actividades de forma segura. Pero eso no garantiza, a menos que haya un proceso, si no me equivoco, licenciada Janet, si ahí nos podría apoyar, ¿no? De cómo se obtiene el sello Safe Travel. Pero el sello Safe Travel lo da la WTTC, no el Estado, no el gobierno peruano, ¿no? Sino la WTTC. Y el plan de vigilancia es un documento como empresa, ¿no? Que nos ayuda a reiniciar y obviamente pensar en las fiscalizaciones posteriores también, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el plan de vigilancia es un documento obligatorio para las empresas. Sí, gracias, estimada. Voy a ser breve prácticamente en lo que viene a ser la atención del sello Safe Travel, que a nivel de región es un convenio que se ha firmado, un convenio interinstitucional entre lo que viene a ser el mismo MINCETUR y el gobierno regional. Y el órgano prácticamente que lleva operativo todas estas actividades dentro de este sello es pues la DIRCETUR. No, nosotros hemos postulado todavía el año pasado con 3 atractivos turísticos que se encuentran aquí en la región de Ayacucho, que justamente es la Pampa de Ayacucho, las aguas turquesas de Milpu y lo que viene a ser el complejo arqueológico de Huayna. Entonces, obviamente que al obtener este sello, prácticamente ya reconocen a nuestra región como un destino seguro, pero también está ahí, junto con estos atractivos turísticos, están nuestros prestadores de servicio turístico. Ahora, dentro de este sello Safe Travel ya tenemos un directorio de qué agencias, qué servicios de transporte turístico, qué prestadores de servicios de alojamiento y de alimentación y de guías prácticamente han cumplido con este plan de vigilancia, ¿no? de COVID. Obviamente que hay que actualizarlo, ¿no? Pero a la fecha ya tenemos ese registro. Y quienes esta semana o la próxima semana están recibiendo de manera simbólica este sello para garantizar también que el visitante que acuda a estos establecimientos o haga uso de esos prestadores de servicio turístico se sienta tranquilo, ¿no? Y se garantice sobre todo la calidad y sobre todo la salud, ¿no? En este contexto de pandemia. Más bien agradecería a la persona que sí se lo consulta, que pueda también visitarnos a la DIRCETUR, que nos pueda dejar tal vez sus datos para hacer ese proceso de inclusión de su empresa dentro del sello Safe Travel y nosotros también tenerlo mapeado, porque al igual que estamos haciendo la difusión de los atractivos, de igual manera se va a hacer la difusión de todos los prestadores de servicios turísticos que prácticamente han implementado este protocolo, ¿no? Y que de alguna otra manera garantizan la tranquilidad y la seguridad de lo que vienen a ser los turistas, ¿no? Gracias. Claro, ¿no? De todas maneras, el plan de vigilancia, entonces, asegura que una empresa, como prestador de servicio turístico en este caso, pues está cumpliendo con los protocolos, ¿no? Y como en la DIRCETUR lo está realizando, pues los va a incluir dentro de su directorio como una empresa que está cumpliendo, ¿no? Y que puede recibir a los clientes o a los turistas en este caso.
Luego tenemos otra consulta. Gracias por su posición. ¿Qué equipo recomienda para un proceso de desinfección efectiva en una habitación de un hotel, donde hay mesa, silla, cama, velador, cortinas, en fin, hay muchas superficies irregulares? Y si un empleado que presenta síntomas y fue enviado a su domicilio en cuarentena durante esos 14 días debería ser remunerado. Sí, en este caso, bueno, con la última pregunta, sí, de todas maneras, el trabajador, no hay una normativa que nos diga que no se le tenga que remunerar por esos 14 días, ¿no? Entonces sí debe recibir su sueldo de la forma normal, no hay una excepción por este caso, ¿no? En el caso de la primera consulta, bueno, ¿qué equipo recomienda? En realidad va a depender mucho de, porque hay muchas empresas que a raíz de la pandemia pues han, digamos, se han especializado, ¿no? Y cuentan con los productos que son los mejores o los que ellos consideran para cada tipo de superficie, ¿no? Como menciona ahí, pues hay diferentes tipos de mobiliario, en este caso un hotel, hay diferentes tipos de habitaciones, ¿no? De pisos, entonces yo creo que ahí mejor, porque bueno, no tengo el nombre de los equipos ni tampoco de los tipos de desinfectante, pero sería mejor que uno busques una empresa que te dé la garantía, ¿no? De que ya ha realizado este tipo de trabajo y que tienes la seguridad de que va a realizar una limpieza y desinfección profunda a tu centro de labores. Ahora, es importante también que esta empresa que contrates para que haga esta desinfección y limpieza te dé un certificado de que ha hecho un saneamiento, ¿no? Y que guardes este certificado también, porque te puede servir como evidencia de que has realizado y has cumplido con este lineamiento, ¿no? Porque como hemos visto en el plan hay un lineamiento de limpieza y desinfección. Entonces es importante que cuentes con este certificado de saneamiento, ¿ok? Pero sí, no te podría decir el equipo, porque la verdad que no tengo a la mano el nombre de cuál podría ayudarte, pero sí es importante que veamos qué tipo de empresas de repente hay especializadas en alojamientos, ¿no? Entonces, de esta forma puedes asegurarte que tu hotel al final quede limpio y desinfectado, ¿no? Para recibir a los turistas. Ok, bueno, entonces veo que ya no hay más consultas. No sé si alguien más quiere consultar algo o Sí, si buenas no. tardes. Sí, Joel dígame. Amipero le habla y justamente hice la pregunta acerca del plan de vigilancia y del sello Safe Travels, ¿no? En el caso de los denominativos o de los calificativos que han ganado pues a través de estos sellos o esta denominación de destinos seguros o bioseguros, es para determinados recursos turísticos, como lo ha mencionado pues Janet, ¿no? Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando estos recursos turísticos han obtenido este sello de Safe Travel o destinos seguros o bioseguros y su planta turística, como hoteles, restaurantes, servicios de movilidad, agencias de viaje, guías de turismo, no tienen implementado sus planes de vigilancia o de control de COVID? ¿Cómo medimos la implementación o el distintivo que ha ganado ese recurso turístico? Ok. Janet, no sé si te encuentras ahí, licenciada, para que puedas apoyarnos con esa consulta de Joel. Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Obviamente que el trabajo a nivel de la región no es sencillo y sobre todo para prestadores de servicios turísticos que no son formales. Entonces el sello no solamente es el tema del plan, sino que creo que también ha estado participando y creo que conoce un poquito más del tema también, es ver de cómo estos establecimientos realmente presten el servicio de calidad que merece el visitante. Es un trabajo de todas maneras que sí se tiene que desarrollar. Es un trabajo que no solamente implica la DIRSATUR, sino que también implica las mismas municipalidades, tanto distritales como provinciales, porque dentro de su jurisdicción conocen exactamente a quienes les están dando este tema de lo que viene a ser las autorizaciones para el tema de funcionamiento. Y conocemos también de que dentro de ello, pues implica mucho el plan de vigilancia de lo que viene a ser el plan COVID, ¿no? Entonces, como le mencioné hace un instante, se tiene ya la relación de algunos hoteles
de algunos prestadores de servicios turísticos que sí están cumpliendo con este proceso. Lo que ha quedado pendiente sí es el tema de las mismas fiscalizaciones, los cuales han quedado paralizados, porque recordemos que no será hace más de 2 semanas que hemos salido de una cuarentena casi completa, que ha estado viviendo la región, ¿no? Y a la par tenemos una mesa de turismo y como parte también del comité del sello Safe Travel, tenemos que ir organizándonos para hacer las respectivas fiscalizaciones, ¿no? A estos prestadores de servicios turísticos que en algún momento ya presentaron su plan de vigilancia COVID, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo, pero esto no se cierra con estos pequeños prestadores que han presentado su plan de vigilancia o que cumplen todo lo que viene a ser todos los requisitos que están, que son parte de la normativa del MINCETUR también, sino que está aperturado para otros prestadores de servicio turístico. Por ejemplo, en Quilma no tenemos hasta la fecha un prestador de servicio turístico que haya presentado su plan de vigilancia COVID. Entonces se está trabajando con la municipalidad para que pueda identificar exactamente cuáles serían estos prestadores que podrían ingresar y ser parte del sello. El distintivo, como ya le he mencionado, se les va a dar de manera presencial. Ya se está organizando también el determinado evento para que ellos también puedan colocar ese distintivo del sello Safe Travel en su establecimiento y de alguna u otra manera ser visible, ¿no? Y ser más competitivo frente al resto. Y a la par también motivar a otros a que si una determinada empresa, ya sea de alojamiento o cualquier otro prestador de servicio turístico, tenga este sello, uno que le va a permitir ser rápidamente identificado, ¿no? Ya sea que esté pegado en el servicio de transporte turístico, esté en la agencia, esté en el hotel, esté en el restaurante, ¿no? Incluso los mismos guías, ¿no? Que estamos preparando un distintivo determinado, ¿no? De alguna otra manera queremos garantizar a través de este sello, no solamente que cumplen que van a cumplir con el plan de vigilancia de COVID, sino que también garanticen calidad en la atención, la formalización. No es un trabajo que es muy arduo, pero que todo ello prácticamente implica el sello, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita a través de estas charlas es más que nada concientizarlos y actualizar el tema de sus planes de protocolo, ¿no? De vigilancia que tienen y sobre ello seguir trabajando. A veces, bueno, las publicaciones que hemos hecho para poder compartir incluso en los grupos y darles a conocer estas capacitaciones, pues a veces los interesados no son muchos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, podemos ver y creo que son casi como 11 o 12 participantes, ¿no? Entonces, con ellos es lo que vamos a empezar a trabajar primero, ¿no? Pero al igual, como vuelvo a mencionar, es un trabajo arduo, pero esperamos realmente, como es un trabajo multisectorial y hay un grupo incluso del sello Safe Travel, se pueda conseguir también el apoyo de las diferentes organizaciones para hacer la diferencia a nivel de la región y sobre todo garantizar, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Un destino seguro, ¿no? Eso sería, estimada, gracias. Ok, sí, sumado a lo que menciona la licenciada Yanet, ¿no? Como mencionaste, el tema de la competitividad, ¿no? También como destino, cuántas empresas se han reactivado de forma segura. También es un número importante para que los turistas, ¿no? Puedan elegir el destino que van a visitar, ¿no? De hecho, el que ya la región Ayacucho tenga si bien no en todos sus atractivos, pero tiene los 3 principales, ¿no? Su sello Safe Travels también les da un distintivo y los diferencia de los demás destinos, ¿no? De hecho, queremos que todos los destinos, ¿no? Puedan tener este sello Safe Travels, garantizar sobre todo la bioseguridad, ¿no? Que sea una opción biosegura para el turista, que ahora considera con mayor, digamos, exigencia, ¿no? Al momento de decidir a dónde viajar, ¿no? Entonces, es importante por ello el plan de vigilancia, porque de esta forma pues están cumpliendo con la normativa vigente, ¿no? Y se aseguran de que están reiniciando su trabajo y pues no lo van a cerrar en 1 o 2 días, sino que están cumpliendo con la normativa, ¿no? Y ante cualquier fiscalización, pues ustedes tienen los documentos en regla, digamos, ¿no? A ver, dice, este plan de vigilancia deben acatarla todos los establecimientos de hospedaje clasificados y no clasificados,
Sí, este plan de vigilancia, ¿no? Como mencionamos, lo deben de presentar las empresas o los empleadores, y para la ley los empleadores son toda persona natural o jurídica que tenga uno o más trabajadores. Entonces, más que por el rubro, tenemos que identificar si somos una persona natural o jurídica con uno o más trabajadores, es obligatorio la presentación de este plan de vigilancia. ¿Okay? Para todos los rubros, para todos los tipos de empresa, para todas las actividades, pero tenemos que presentarlo. Obviamente, siempre y cuando se haya dado visto bueno a la reactivación de nuestro sector. Por ejemplo, nosotros como turismo empezamos desde la fase 3 en adelante, ¿no? Entonces, mientras vayan, hay por ejemplo sectores que todavía no se han reactivado, entonces no pueden presentar su plan, ¿no? Por ejemplo, el sector de eventos sociales. Hay eventos de reuniones, pero no eventos sociales, ¿no? Entonces, todo ese sector de eventos, por ejemplo, todavía no puede presentar su plan porque no están los lineamientos claros para ellos, no se han reactivado. Entonces, en el caso de hospedaje, sí, todos tienen que presentar para poder reiniciar sus actividades. Sí tienen que contar con su plan de vigilancia. También, sumado a la consulta que hizo para recalcar del tema de la desinfección y limpieza, es importante que la empresa que contraten sea una empresa que tenga autorización de, ya sea de la DIGESA o la DIRESA. ¿Okay? Es importante que la empresa que contraten para la limpieza y desinfección tenga o cumpla con este requisito. ¿Okay? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. He visto que este tema pues ha generado bastante interés. De hecho, desde la primera charla, ¿no? Que tocamos algunos puntos en general, ¿no? Pero ahora ya hemos podido desmenuzar cada uno de los lineamientos, ¿no? Y recuerden que al final, pues, este plan de vigilancia no es más que un documento en papel, que obviamente tienen que ponerlo en acción a través de la implementación, ¿no? Que realicen. Y la implementación se da de acuerdo a la actividad que ustedes realicen. No es necesario que implementen o gasten de forma desmedida en de repente implementarlo, si pueden hacerlo de una forma más económica, ¿no? La idea es que se pueda implementar los protocolos de bioseguridad, ¿no? En su empresa, ¿ok? Va a depender mucho del tipo de actividad que realicen, pero sí es necesario de todas maneras implementarlo. ¿Y quién se va a dar cuenta de esta implementación? El turista. Cuando vaya a sus oficinas o cuando los reciban ustedes en sus hoteles, ellos se van a dar cuenta si ustedes están cumpliendo o no y los van a recomendar o no. Como vimos en la primera charla, finalmente el turista es quien da su testimonio, ¿no? Ya sea en redes sociales, ya sea en TripAdvisor, en la plataforma online que visiten, ¿no? Entonces, de esta forma, pues ellos van a hacer también su gancho de promoción, ¿no? Para que ustedes puedan reactivarse también, ¿no? Entonces, es importante que como empresa cumplamos con estos lineamientos. Ok, bueno, en vista de que ya no hay más consultas, licenciada Janet, doy por finalizado entonces esta segunda charla. Igual comentarles que la tercera charla y última es el próximo martes, de igual forma a las 4 de la tarde, y vamos a tratar el tema de gestión de calidad en empresas de turismo en el contexto COVID, porque sabemos que pues actualmente las condiciones no son las mismas de antes y tenemos que hablar de qué es la calidad actual, ¿no? Para el turista con, digamos, este nuevo turista, ¿no? Este turista que ahora se ha tenido que adaptar a la nueva normalidad. Entonces vamos a hablar del enfoque de calidad, cómo con la gestión de calidad podemos apoyar a nuestra empresa, ¿ok? Bueno, nada más, agradecerles. En mi caso me encuentran, sí, mi nombre es Blanca Pariona, me encuentran en LinkedIn para que podamos de repente conversar por ahí si tienen alguna duda mayor, o mi teléfono, que es el teléfono que aparecía, igual lo voy a poner aquí, el 956-643-600, ¿ok? Si tienen alguna duda adicional, que también lo pueden hacer por ese medio conmigo. Nada, muchas gracias por haberse conectado y los espero en la última charla que es el próximo martes. Gracias, licenciada Janet, por la oportunidad. De nada, estimada. Muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas gracias y que tenga muy buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.